Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 22 de junio de 2023. Vamos a continuar con el escrito de denuncia pública a día de hoy, de por ahora más de 2.100 páginas, con todo tipo de información. Básicamente se vuelca todos los datos fundamentales de la documentación interceptada al fiscal Mena. Hoy vamos a ver un capítulo que es la obtención de un fichero personal de información con contenidos que tratan todos de ilícitos del fiscal jefe de Cataluña, señor José María Mena Álvarez. Exfiscal sería en este caso. Bien, antes que nada, os voy a mostrar lo que podría ser una indubitada de Mena. Ayer, fijándome, tenemos aquí, os lo pongo en pantalla, con papel de la Administración de Justicia de Cataluña, se puede ver el escudo de España aquí. Se posee el original, ¿eh? Y se puede ver aquí Administración de Justicia de Cataluña en castellano y catalán, como en un papel oficial el exfiscal José María Mena Álvarez escribe su letra. 17 de junio de 2001, Juzgado de Instrucción número 17, ruego se sirva remitirme para la comprobación de ciertos datos las diligencias 414/93, indeterminadas, sobre fallecimiento de Javier Royola Samit, por tener en ello interés personal. Claro, siempre estamos con el asunto de qué es una indubitada del fiscal Mena, ¿no? Esta nota ha sido obtenida de fiscalía por los conocidos topos o colaboradores. Pensad que había muchos fiscales que sabían de los ilícitos del fiscal Mena y no querían que esto sucediera y ponían en conocimiento de mi padre información que obraba en los despachos. Sería una indubitada de Mena, pero es que por mucho que traigamos aquí un autógrafo, siempre dirán que como lo tenemos nosotros es falso, ¿no? Entonces, la única forma de salir del meollo es que el exfiscal José María Mena haga una pericial y además grabada, porque en público, porque habría gente que aún dudaría y todo, ¿no? Diría que no, que todo es un montaje, ¿no? Es mucha información como para inventársela. Investigaciones a militares, a hijos de militares, nietos de militares, con teléfonos, direcciones. Es tanta la información que se posee que es imposible que haya salido de una mente pensante en maquinar injurias contra el exfiscal José María Mena, sino que más bien han sido construidas por la propia realidad durante años y años que este señor estuvo delinquiendo junto a otros. Bien, os pongo en pantalla la denuncia pública. Estoy pensando si todo esto volcarlo en una página web al final. No creo en la justicia, yo ya para nada creo que esto le interese al Estado español saber la verdad, ¿no? O sea, venga quien venga, ¿no? Esto siempre lo van a tapar porque es tan criminal que no se puede permitir la inteligencia del país que la ciudadanía asuma esto, porque no habría forma de asumirlo sin pasar por un estallido, por revueltas, por una revolución, digamos. Bien, vayamos al asunto de la obtención de un fichero personal de información con contenidos que trata todos de ilícitos del exfiscal jefe de Cataluña, señor José María Mena Álvarez. Haremos un salto en el tiempo para poder ir esclareciendo el entramado criminal, con cerca de 1.000 asesinatos perpetrados desde los aparatos del Estado. Más de 1.000, pondría yo. Más de... Desde el Estado, los aparatos del Estado. Perdona.
El objeto de lo que se denuncia requiere, dadas sus dimensiones, un análisis dentro de una línea temporal en la que se irán sucediendo diversos hechos, conexos, que vislumbran la red criminal que venimos a denunciar. A principio de 2006, el señor Fernando Durán Salmerón, cuñado del quien fue condenado por la realización de abortos ilegales, Carlos Morín Gamarra, y amigo de Alberto Royola Fernández, debido a que habían militado juntos en el Movimiento Nacional y en la Guardia de Franco de Falange, puso en contacto a Alberto Royola Fernández con 3 personas empleadas en la clínica del doctor Carlos Morín, quienes le alertaron de la existencia de toda una serie de documentos que obraban en un despacho de la clínica Ginemedex, sita en la calle Dalmases de Barcelona, despacho que era empleado por el fiscal jefe de Cataluña, don José María Mena Álvarez, para almacenar y custodiar diversos documentos, expedientes e información diversa, parte de la cual procedía de los archivos de la Fiscalía de Cataluña. Pensad que se interceptaron también sumarios, se diría, o procedimientos sobre fallecidos y demás que pertenecen a los juzgados de Cataluña, de los archivos, los tenía él, unos 30 y pico, oficiales, aparte de su nota manuscrita con todo tipo de ilícitos. Dice, algunos de los empleados de las clínicas del doctor Carlos Morín Gamarra fueron proporcionando al señor Alberto Royola Fernández durante el año 2006 hasta finales del año 2007, momento en el que la clínica sufre un registro policial, documentación que obraba en las dependencias, siendo estos gratificados por Alberto Royola Fernández. En el total de la documentación que se fue aportando a don Alberto Royola Fernández, obran más de 36.000 documentos, guardados en sobres o carpetas a modo de expedientes y por temáticas diversas que más adelante iremos desarrollando en esta querella para destapar esta red criminal cuya cabeza visible parece ser el exfiscal jefe de Cataluña, José María Mena Álvarez. Avanzando que en dicho material que guardaba en la clínica se encuentran cientos de expedientes extraídos de la Fiscalía de Cataluña. Antes de seguir con la línea temporal de hechos que nos llevan a esta denuncia y para ir entrando en materia delictiva, pasamos a transcribir la nota manuscrita que el fiscal jefe de Cataluña, don José María Mena Álvarez, dirigió al doctor abortista Carlos Morín Gamarra en el contexto de los días previos al registro de las clínicas abortistas del doctor en el año 2007, y en donde comenzaremos a visualizar las dimensiones de esta red criminal. Nota que fue encontrada en los expedientes obtenidos procedentes de la Clínica Dalmases de Barcelona. El texto literal se aporta en el documento número 9. Dice literalmente, Carlos, tal como te dijo ayer Jorge Irigaray, no vamos a mantener ningún tipo de contacto durante una temporada. Ya sabes lo que tienes que hacer. Te dije la fecha desde la que tanto tú como Ginemedex estáis siendo investigados. No destruyas nada de lo que esté grabado en las conversaciones telefónicas porque sería peor. Has de dar la imagen de que obras con total naturalidad y que quieres colaborar con la justicia, pero toda la documentación anterior que sea comprometedora para ambos, hazla desaparecer de inmediato. No te puedo garantizar tu situación personal, pero sí te garantizo que si por casualidad ingresas en prisión, tu recurso será resuelto favorablemente por la audiencia. Esto te lo prometo. Y para cualquier cosa urgente, Irigaray. Nuestros móviles, el tuyo, el suyo y el mío, no aparecen en las intervenciones telefónicas, pero a partir de hoy, por si acaso, como si no existieran. No te preocupes, confía en mí, ¿ok? Nuevamente nos encontramos con otra carta del fiscal jefe de Cataluña, José María Mena Álvarez, dirigida al doctor Carlos Morín Gamarra, que aportamos en el documento 9 y que es del tenor literal que a continuación transcribimos. Amigo Carlos Morín, no solo no he podido parar la instrucción de diligencias contra ti, Ginemedex, sino que además vas a ser objeto mañana a las 9:30 de la mañana de sendos registros en las instalaciones de Dalmases y Vía Augusta. Confío en que, como te dije, habrás eliminado de ambos domicilios cualquier prueba que pudiera relacionarnos a Julia y a mí contigo. No obstante, del equipo que irá a hacerte el registro, tengo controlados a los policías. Tú estate en Dalmases y dile a Jorge Irigaray quién estará como responsable mañana a las 9:30 en Vía Augusta. Los policías, con discreción, se os presentarán para por si acaso durante los registros tuvieran que hacer algún chanchullo y necesitaran vuestra colaboración.
Recuerda que solo debe haber documentación médica en los centros. O sea que aprovecho la ocasión para pedirte que mires cualquier rincón de las habitaciones de Dalmases, donde durante meses tuve la mía. Los agentes que irán a Dalmases son Ricardo Gutiérrez y Salvador Cebrián. Los que irán a Vía Augusta, Luis Balseis y José Luis Serra. Se os presentarán por los nombres de pila. Ahora viene la peor parte. Junto a la orden de registro está también la orden de detención contra tu persona, tu esposa y los directores médicos de los centros de Dalmases y Vía Augusta. Conociendo la Castelló, que era la juez que instruía, mucho me temo que ordene el ingreso en prisión, con toda la explosión mediática que ello conllevará y que, por no poder hacer mío el tema, no podré parar. No obstante, en este extremo te confirmo lo que te dije con anterioridad. El recurso será atendido por la sección de la audiencia de la que depende el juzgado de la Castelló. Ya he hablado con Gerard Tomás y me ha garantizado su posición favorable. Y no te preocupes más. Tomás es indiscutiblemente el cacique de la sección novena de la audiencia. Procura pasar lo mejor que puedas el tiempo que vayas a estar privado de libertad y espero que ninguno de los otros detenidos, a excepción de tu esposa, en la que tengo plena confianza, como en ti, por las conexiones comunes que nos unen, que ninguno de los otros detenidos tenga conocimiento, siquiera el más mínimo, de mi relación o de Julia con todas tus clínicas. Dale a Irigaray el nombre del responsable de Vía Augusta. Un fuerte abrazo, sigue rúbrica. De la anterior carta del fiscal Mena Álvarez al doctor Carlos Morín se desprende que éste guardaba información en dichas clínicas y que, como seguiremos evidenciando y argumentando más adelante, eran socios en la ilegalidad en el negocio de los abortos ilegales, por los que terminó siendo condenado el doctor Morín, aunque no por todos aquellos por los que fue investigado. Para conocimiento de su señoría, la parte querellante, según las investigaciones hechas y tras el análisis del material entregado por los empleados de la clínica Ginemedes a don Alberto Royola Fernández, ha podido concluir que el nombre de Jorge, responde a la persona llamada Jorge Irigaray García de la Serrana, así como el nombre de Julia, al de Julia Máiquez Azcárraga, mujer del fiscal José María Mena Álvarez. Vamos a ver por un momento la carta manuscrita y va dentro de un sobre que también está escaneado aquí. La atención personal del doctor Carlos Morín, Ginemedex. No, esta es la transcripción de lo que he leído. Van a ser investigados, se presentarán unos policías, no que nadie me delate, confía en mí, pásalo bien en prisión, el tiempo que vas a estar y no te preocupes que Tomás Gerard Andreu de la sección novena resolverá favorable tu recurso. Y aquí vemos la nota manuscrita. Cómo se dirige al doctor Carlos Morín Gamarra. Vemos un repaso. Seguimos viendo la letra de Mena. Cómo se dirige al doctor Carlos Morín Gamarra, le dice que no tengan conversaciones telefónicas, que no utilice los teléfonos, ni el de Jorge Irigaray, ni el suyo, ni el de Mena. Aquí le alerta, esta es la transcripción, de que a las 9:30 será objeto de un registro y lo peor de todo es que va a ir a prisión. Le dice que no borre conversaciones ni nada, que no haga desaparecer pruebas que ya puedan constar en la investigación porque sería peor. Aquí vemos
la hoja donde se dirige el fiscal Mena Álvarez a Carlos Morín Gamarra, ya fallecido, que en aquel entonces dirigía las clínicas Ginemedex y otras, Dator creo que también, y otras clínicas abortistas, que tras una denuncia de Christians y de un abogado de Madrid, de Alternativa Española, creo, consiguieron, mediante una periodista también que le grabó, llevarle a la justicia, aunque algo se consiguió, no mucho del todo. La firma de José María Mena Álvarez en las cartas dirigidas al doctor Morín. Seguimos viendo la documentación. Le dice que le enviará a unos policías que se presentarán por su nombre de pila y que estarán ahí por si necesitan hacer algún chanchullo de última hora durante los registros. Dejamos de compartir y vamos nuevamente al escrito de denuncia pública . Jorge es Jorge Irigaray García de la Serrana y Julia es Julia Maiqués Azcárraga, mujer de José María Mena Álvarez. Siguiendo en esta línea de exposición de cómo vacían la clínica Ginemedes de calle de Almases, en la que obraban los expedientes del fiscal Mena, reproducimos literalmente otra de las cartas, en el mismo contexto circunstancial, que el exfiscal Mena dirige al doctor abortista Carlos Morín Gamarra y que acompañamos en el documento 9. Ya hemos visto cómo el fiscal Mena alerta a su socio Carlos Morín del registro en sus clínicas abortistas, que operaba contando con la colaboración de cargos públicos de la Administración de Justicia. A efectos de pasamos ahora a ver en la siguiente carta el alcance de esta supuesta red criminal que operaba desde cargos públicos de la Administración de Justicia. Carta del fiscal Mena al doctor Carlos Morín, que se acompaña en el documento 9. Amigo Carlos Morín, dije que no te fallaría. Ya estás en la calle y ello gracias a mis gestiones en la sección 9 que han resuelto tu recurso. Ya te habrá dicho Jorge Irigaray que esto tiene un coste. Los 4 números de cuentas de UVS, Oficina Principal de Ginebra, pertenecen a los 4 magistrados de la sala que te puso en libertad. La primera de ellas, su presidente, Gerard Tomás. En cada una de ellas, salvo en la de Tomás, deberás ingresar 200.000 euros en efectivo. A Tomás deberás ingresarle 500.000 euros. Tienes 10 días a partir de hoy. Nosotros nos vemos en Madrid el 19 del 2, en el hall del Hotel Miguel Ángel, a las 20 horas. He preparado una reunión con Victoria Virtudes para fijar la estrategia común a adoptar en un futuro. Confírmale tu asistencia, Jorge Irigaray. Cuentas 43862, 500.000, 43875, 200.000, 43880, 200.000, 43897, 200.000. Dice el escrito de denuncia pública. Interesa esta representación que se libre exhorto al Banco UVS, Oficina Principal de Ginebra, para que certifique la existencia de dichas cuentas. Si existen, existieron o bien existen otras a nombre de las personas citadas. Fecha de apertura, en su caso, de cierre de cada cuenta, entidades y movimientos de cada una desde que fueron abiertas, así como en su caso titularidad de las cuentas de destino o personas físicas o jurídicas beneficiarias de las cantidades. Así, esta nota evidencia con toda claridad que la puesta en libertad del doctor Carlos Morín Gamarra fue fruto de un posible acto de prevaricación y cohecho de los 4 magistrados que componían la novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, destacando en ella la figura del magistrado Gerard Tomás Andreu, quien, como veremos e iremos argumentando en esta querella, formaba parte de la estructura y el entramado criminal que giraba en torno a la figura del fiscal jefe de Cataluña, José María Mena Álvarez. Entramado criminal que,
como tendremos ocasión de ver, deriva de los años en que el fiscal jefe de Cataluña era Carlos Jiménez Villarejo. También, en esta carta aportada en el documento número 9, cabe identificar la figura de Victoria Bertúdez González, responsable de las clínicas abortistas Datos de Madrid y que, como argumentaremos más adelante, junto a la mujer de Jorge Irigaray García de la Serrana, Nuria Pola, tenían una red clientelar de abortos ilegales a nivel nacional e internacional. Luego viene un segundo punto, un subapartado 2.1, de la red clientelar de abortos ilegales de la trama criminal del fiscal Mena, prevaricación y red clientelar de abortos ilegales. Primeros comentarios a la red de sicariado del fiscal Mena. Vamos a terminar de ver el documento número 9, donde el fiscal Mena le presenta las cuentas bancarias a Morín, le dice que ya está en la calle, solo han sido unos meses, ¿vale? Le dice que no le fallaría, un momento que se corta la pantalla. Ya estás en la calle gracias a mis gestiones. Te habrá dicho Jorge Irigaray que esto tiene un coste, te paso 4 cuentas de los magistrados en la UEBS. Deberás ingresar a todos 200.000 menos al presidente, Gerard Tomás Andreu, 500.000. Dice que se verán en Madrid el 19 del 2 en para preparar una reunión con Victoria Bertúdez para fijar la estrategia común a adoptar en un futuro. Él piensa seguir con el negocio de los abortos como continuaron, ¿no? Vamos a ver la nota manuscrita. Estas son las transcripciones. La vemos aquí. Cómo le indica sus gestiones, le dice que las cantidades que tiene que ingresar y que contacte con Victoria Bertúdez para una nueva reunión con la responsable de las clínicas Dator para seguir con el negocio de los abortos. Aquí vemos los números de cuenta que le deja. Exponentes más que constituían la sala novena y que prevaricaron y cometieron cohecho. Bueno, aquí ya entraríamos en otro apartado que hoy no tengo más tiempo de continuar, sino continuaría con este que os he dicho de la red clientelar, pero dejadme un momentito, se extenderá demasiado, así que lo dejaré para la siguiente entrega de probablemente mañana. Bueno, pues seguiremos haciendo la denuncia pública, iremos mostrando pruebas, notas manuscritas que nosotros atribuimos al fiscal José María Mena Álvarez, como hemos podido ver en esa hoja con el membreteado de la Administración de Justicia de Cataluña. Y como decimos, este señor debería ser juzgado, debería ser sometido a una pericial caligráfica como se pidió en el año 2006 a la Sala del Tribunal Supremo, Sala Segunda, y que el fiscal Mena torpedeó dicha querella. Seguiremos más adelante. Hoy hemos visto dónde almacenaba información, se le fue sustrayendo información tanto de Fiscalía como de la clínica, hasta que finalmente, allá por finales del año 2007, cuando sufre el registro, es cuando ya se hace mi padre con todo lo grueso de la información que albergaba el fiscal Mena en la clínica Morín. Utilizaba un despacho, aparte de que era socio en la ilegalidad del doctor Morín Gamarra en el negocio de los abortos ilegales.
Bien, pues lo dejo aquí, como siempre, adelante y difusión. Y pasemos a la acción.